Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. La invitación de hoy la agradezco especialmente, me da la oportunidad de compartir con ustedes un guiño epistemológico, ontológico que hemos encontrado durante un trabajo, una exploración, como van a ver, metodológica que estamos realizando ahí en el colaboratorio de investigación en la Universidad Nacional del CIDE. Les cuento el contexto. Nosotros tenemos bastantes años ya de colaborar con el IRET, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, acerca de la incidencia en el neurodesarrollo de pesticidas en la región del Caribe, Limón, Matina, Batán. Realizando esas investigaciones hemos venido una y otra vez reconociendo que la, comunidad de madres de los niños que estamos siguiendo presenta manifestaciones sintomatológicas depresivas muy frecuentemente. Conforme más cerca se viva de las regiones donde se están usando mayores cantidades de pesticida por metro cuadrado, las madres de esta cohorte reportan pues sintomatologías de depresión con mayor intensidad. En el colaboratorio donde nosotros trabajamos, además de investigaciones como esta, realizamos también diseño de entornos de realidad virtual inmersiva. Ustedes tal vez han usado o reconocen la realidad virtual inmersiva. Es este tipo de entorno digital donde yo me coloco un visor, me coloco unos mandos o simplemente registro mis extremidades e interactúo con todo un entorno no digital que está ahí adentro, proporcionándome oportunidades de interacción. Dadas estas dos actividades, nosotros vimos como algo muy natural que, siendo ya en la literatura el uso de realidad virtual muy promisorio para el trabajo con personas con sintomatología depresiva, incursionáramos nosotros también en el desarrollo de algunos entornos que nos sirvieran para trabajar un poco con todas esas personas, las madres que les mencioné, que estaban pues de alguna u otra forma evidenciando esta posible necesidad de intervención. Ese es el contexto en el que estábamos trabajando cuando empezamos a encontrarnos con la reflexión epistemológica, ontológica, que un poco les comento acá. De paso, y también lo voy a decir dos veces, este trabajo que estamos realizando en la zona del Caribe y esta necesidad no solo de madres, sino de niños de atención en salud mental es una para nosotros preocupación muy central. Si alguien acá trabaja en la zona o conoce posibilidades de conexión, de redes de trabajo para que nos ayuden a abordar la situación en la zona que les comento, les agradecería al final comunicarse al correo que por ahí les muestro. Dicho ese anuncio, les comento entonces ahora sí. En términos de realidad virtual y depresión, se ha escrito y ya se ha estado publicando bastante. Por ejemplo, el uso de realidad virtual como ambientes para realizar ejercicio que motivan de alguna manera diferente a la motivación que la persona encuentra en la realidad a la que está acostumbrado. Y pues han avanzado bastante el tipo de indicadores respecto a la motivación, la actividad física a la que una persona se compromete diaria, semanalmente, cuando se le muestra o se le invita a través de esta realidad virtual. Algo interesante que permite también la realidad virtual y que tal vez nos es un poco menos común o frecuente de lo que podrían ser otros juegos, incluso de video, como podríamos relacionarlo primero,
tiene que ver con la realidad, con que la realidad virtual nos permite vivenciar un entorno desde ciertas perspectivas. Entonces yo puedo estar, aparecer, despertar en esa realidad virtual, por ejemplo, dentro de alguien, teniendo toda su toma de perspectiva, escuchando lo que esa persona escucha, también incluso escuchando la voz interna, no simulada de la persona en la que estoy habitando. Y esa posibilidad se ha trabajado con personas cuya sintomatología depresiva involucra un exceso de autocrítica. Cuando se les da a estas personas la oportunidad por medio de la realidad virtual de vivenciar cómo es estar del otro lado, del lado de quien más bien intenta explicarle a otro que su situación se debe a una visión de sí mismo que puede pensarse diferente, también pues se han encontrado efectos bastante interesantes, una reducción en la autocrítica, en tanto hay una toma de conciencia eh, nueva al respecto de lo que significa para una persona estar en esa posición. Otros ambientes y otras experiencias han tenido que ver con enriquecer esa realidad de una persona que no quiere salir en principio de su habitación o bien que poco ha perdido, que bastante ha perdido ya el contacto con sus interacciones sociales, proporcionándole pues entornos sociales o de recreación, también logrando mejoras en conocerán ustedes, escalas frecuentes de Beck de Hamilton entre el pre y el post del uso de este tipo de entornos. Nosotros, cuando hemos empezado a crear entornos de este tipo, hemos usado dos posibilidades de esa generación simulada. Una que se basa en la grabación por medio de cámaras 360 de entornos reales. Por ejemplo, yo pongo aquí la cámara, dejo grabar, pasarán aquí situaciones. Mañana, cuando alguien se ponga los visores, va a experimentar con la visión libre ahí de 360 todo ese entorno con una nitidez y una resolución bastante vívida, ¿no? Y otro tipo de técnica que usamos es esta, donde es más bien lo ven, la recreación de un entorno que todo es digital a través de objetos, interacciones con objetos, ambientes en 3D, los cuales son por supuesto interactivos. Realizando este tipo de experiencia, este tipo de exploración metodológica para estimar si vamos a poder utilizarlo con las personas de la investigación de la corte que les mencioné, empezamos a escuchar cosas que no nos esperábamos. Por ejemplo, algunas personas que vivenciaban ambientes como este, donde abren los ojos y de repente están en el fondo del océano flotando, ven a lo lejos algunos peces ahí nadando y de repente ven un animal mucho más grande, no ahora, un tiburón ballena. Notablemente, y eso lo esperábamos, se estremecen, ¿no? Tal cual si estuvieran ahí. Pero tal vez no esperábamos que el punto llegara a que cuando el tiburón ballena, que anda muy plácidamente ahí nadando, muy lentamente como lo ven, les pasa al lado, la gente realmente le dice a uno, ¿y cómo hicieron para que yo sintiera que me tocó? ¿Cómo hicieron eso? Si yo tengo estos visores, no tengo nada puesto, pero yo sentí que me tocó. Otra de las cuestiones que no nos esperábamos en este otro tipo de ambiente más digitalizado es que las personas después de utilizarlo pues un rato, no, varios minutos, uno o varios días, el momento de que se lo quitan, es recurrente escuchar o bueno, experimentar nosotros ese momento en que la persona se vuelve a uno y le dice, uy, qué raro, ya como que esta realidad no es tan real. La emoción con la que se vive este otro ambiente empieza a generar una representación emotiva distinta y tal vez nos ayuda a entender también a través de ese tipo de comentario
por qué está funcionando tan bien para trabajar con algunos pacientes con sintomatología depresiva. Pero bueno, para nosotros, en el grupo hay varios filósofos además, fue interesante hacernos la pregunta, más allá de eso que esperábamos notar y evidenciar, cuando la gente nos habla de realidades más reales que la real, en las palabras que ellos lo expresan, ¿no? Para nosotros referirnos a esas experiencias, comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿en qué medida y hasta qué punto son reales o son falsas esas experiencias, esas realidades, esos objetos que con los que ahí se interactúa y con los que ahí se cohabita, ¿no? ¿Son ilusorios? ¿Existen realmente? ¿Qué implicaciones tiene el reconocer que la gente está realizando este tipo de valoraciones a la hora de nosotros mismos valorar la adopción o no de esta metodología? Fueron ya preguntas un poco más ontológicas, epistémicas, que nos empezamos a hacer. Y bueno, si yo creo que a cualquiera de ustedes, de manera general, yo le preguntara, mira, ¿y ustedes qué opinan? ¿Es real o es falsa esta experiencia? ¿Es real o es ilusoria en alguna forma? Muy regular es que digamos, por más real que lo sintamos, no es real. Y tenemos que estar claros de que no es real. Esa es la respuesta típica de cualquiera de nosotros a quienes, como Lucía nos decía, nos han educado con un lenguaje y con una cultura que muy rápidamente y casi sin tener que hacerle mucha cabeza nos lleva a esa respuesta, ¿no? No, por eso es virtual, porque es que no es lo real, ¿no? Interesante para un simposio como este es tener presente lo siguiente. Una respuesta como esa, ¿no? Por supuesto, esto no es real, esto es una simulación, esto es digital. Eso está en nuestra interpretación de lo que vivimos y de la realidad por las bases culturales, ya mencionadas un poco por Lucía, del materialismo científico que tenemos como culturas occidentales y del realismo físico. Bases culturales que muy subyacente lo que nos ponen en mente, ¿no? Desde la primera infancia, también lo decía Lucía, desde la escuela, es que la realidad está constituida por materia física externa, lo que está fuera de nosotros, físico, externamente. Eso es parte de la realidad y es parte de la realidad en tanto es justamente materia externa y en tanto tiene propiedades definidas, la dureza, el sonido, independientemente de las mentes que lo perciben. Básicamente eso está muy frecuentemente a la base de nuestra interpretación del mundo. Así como también está a la base el decir, no, jamás eso es una simulación, es algo digital, ilusorio, que se percibe como si fuera, pero que realmente no puede ser real. También está de fondo este sentido de que las entidades reales o naturales son aquellas con una existencia concreta y estable más allá de la conciencia humana. Entonces, regularmente, lo que está detrás de que tan rápida y directamente alguien pueda decir, no, eso definitivamente no es real, esto es algo virtual, tecnológico, las palabras que sea lo que se le elija, ¿no? Vale reconocer que muy presente, incluso muy presente en la distribución de este campus universitario, esa lógica tiene que ver con esta lógica de que hay clases naturales, clases de cosas en el universo que son naturales y cosas que no lo son. Tiene que ver con que entendamos que hay cosas constituidas por materia, con entidades y propiedades definidas y estables más allá de la conciencia humana.
Incluso digo que este campus se estructura desde ese pensamiento porque es el tipo de pensamiento, el tipo de epistemología, creo que Lucía le llamó, con la que hay que tener cuidado, porque plantea que porque esa es la fuerte, hay otras que no lo son, y las ciencias duras son las que tienen que ver con este tipo de entidades, y hay otras que son diferentes, no son tan duras, y las ciencias naturales son las que tienen que ver con este, y hay otras, pero bueno, no cumplen, según la referencia propia, ¿no? Con algunos requisitos o estatus de ciencia como tal, vamos a decir. Termino esta parte diciendo que si bien este tipo de argumentación es común cuando uno habla en psiquiatría sobre depresión, esta diferenciación incluso en tomar las referencias a los objetos primarios o secundarios en psiquiatría, no como clases naturales y tal, hay una implicación que vale considerar, y es que desde la perspectiva del materialismo científico, el realismo físico, esa que nos pone en la boca tan rápida y directamente respuestas como esta, se indica que la estabilidad de esas clases naturales son tan importantes porque la estabilidad de sus miembros es lo que permite hacer predicciones consistentes en alusión a las propiedades causales. Es decir, la ciencia misma, el pensamiento científico como tal, depende en buena parte de él, de que estas clases naturales se tomen como tales, porque solo porque existan o suponemos que existen, no hay problema en hacer generalizaciones inductivas, que es lo que hace cualquier artículo al final en sus conclusiones, como los que les compartí, ¿no? Cuando se trabaja con alguna muestra de los muchos otros artículos que cualquiera de ustedes en su disciplina leen y se hacen conclusiones tirando aquí o tirando allá, pues son en cierta forma generalizaciones inductivas. Nosotros y hasta acá tendríamos, sin embargo, que tener claro que si decimos eso, esa realidad no es real, esa realidad es virtual, esa realidad es diferente, no cumple con esto o con aquello, pues estamos utilizando argumentación de base de este tipo y ojo, es la misma argumentación, claro, que nos suele comprometer con esto. Si no es real esa realidad virtual por las razones que mencionamos, no habría forma de que los síntomas ni los trastornos, por supuesto, como la anedonia, como la depresión, tengan tampoco ese carácter de realidad. Decía Lucía, y lo apunté ahí, basándose en Peter Sloterdijk, ¿no? Que hace falta o hará falta mucho tiempo para nosotros secularizar, decía la cita, nuestros procesos cognitivos. Tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con decir, si tan rápido decimos, eso no es real, es virtual por estas y estas razones, no nos hemos dado el tiempo suficiente para decir, no, si esos son nuestros argumentos, tampoco hay manera de que los síntomas como síntomas tengan realidad, ni los trastornos lo tengan, porque los síntomas como síntomas, saben ustedes, y si no lo discutiremos al final, se denominan síntomas solo en cuanto signifiquen algo para quien las experimenta o para el clínico asignado. Y en diagnósticos como el depresivo mayor son centrales también las valoraciones y juicios cuyos significados se construyen en planos intra o intersubjetivos. Es decir, nada de esto, ni los síntomas como síntomas, ni los trastornos como trastornos, tienen materia física como tal, independiente de la conciencia de cualquier persona que la piense, ¿no? No cumplen tampoco, si esta fuese nuestra perspectiva, los síntomas y los trastornos como clases naturales. Eso se ha también tratado muchas veces en muchos artículos en psiquiatría. Supongo que en la mañana incluso tuvieron que haber entrado por ahí en algún momento.
Y también para nosotros, que si recuerdan nuestro punto de partida era una exploración metodológica que estábamos haciendo, es una consideración importante que negar la realidad virtual como real, así como negar los síntomas o los trastornos como tales, cuando menos comprometen la consistencia a partir de los ejercicios inductivos que se puedan hacer independientemente del método. Así de una manera muy rápida y resumida, lo que empezó para nosotros como una reflexión a partir de la metodología terminó siendo una reflexión un poco más a partir de la base epistemológica y ontológica de la propia eh, psiquiatría y psicología como bases para el trabajo que culturalmente, científicamente mantiene los síntomas y los trastornos como referencia actual. Si esta fuera la historia, por supuesto, con la que todos estuviéramos contentos, pues diríamos que tenemos que darnos cuenta de esto y adherirnos al materialismo científico, al realismo físico. Pero por supuesto ese no es el caso, como sé que todos ustedes tienen muy claro. Y no solo no es el caso porque es evidente la capacidad de afectación que tienen esos síntomas y esos trastornos sobre la realidad que compartimos, intra e intersubjetiva, sino también no es el caso por una razón muy sencilla que tiene que ver con las premisas de estos materialismos físicos, materialismos científicos y realismos físicos. Algo que tampoco pensamos muy a menudo, vuelvo a la cita que hizo Lucía, no nos damos muy a menudo el tiempo de pensar a profundidad, que cuando se nos dice, y hasta estamos de acuerdo muy a menudo, que la realidad es esa materia física externa, ¿no? Con entidades que tienen propiedades, se nos está hablando desde un paradigma o desde varios momentos de un paradigma que los últimos 40 años, por supuesto, han traído abajo de una manera consistente, reiterada. Esto que sabemos nosotros clarísimo por la experiencia, sentimos, tocamos como materia física externa, es claro hoy o debería de serlo, no es más que una construcción cognitiva también, porque no hay tal cosa, pese a que nuestro aparataje perceptivo nos engañe con que esto suena así y se siente así, no hay otra cosa que interacciones electromagnéticas dando ese resultado perceptivo y no un contacto con materia concreta. Los últimos 40 años nos han hecho ver eso una y otra vez, diciendo además, seguro ustedes lo habrán escuchado montones, cuando se trata el tema de lo cuántico y tal, no se trata de sólido contra sólido, de mi mano sólida contra la mesa sólida, y disculpen tanto golpeteo de la mesa, pero claro, como lo ven, es para hacer ese énfasis en que ese sólido contra sólido no es tal, lo sabemos muy bien ahora, pero no nos hemos dado el tiempo, como lo decía Sloterdijk, insisto ahí en la cita, de realmente pensar las implicaciones que eso tiene, incluso para la psiquiatría, para la psicología, y lo solemos ver más como algo curioso, interesante, llamativo de una parte de la física que tal vez no tan cercana debería ser a nuestra reflexión. Pero como de alguna manera intento mostrarles acá, vean que lo es y tienen implicaciones importantes. La otra parte de la definición de realidad que nos habla de propiedades definidas, también los últimos 50 años han servido para hacernos ver que no son tales. Vuelvo al punto de Lucía también con el lenguaje. Nuestro lenguaje montones de veces
desde el mismo uso de métodos científicos han demostrado que esas propiedades que decimos son definidas de una entidad no son otra cosa que precategorizaciones y modelamientos que nuestro lenguaje antepone a la realidad que se está percibiendo. Y todavía si queremos meternos un poco más en todo este asunto de la física que hay detrás, pues la misma identidad de una entidad depende de ese contacto con la mente de alguien, aunque sea todavía difícil por la ciencia dar cuenta de ese resultado premio Nobel hace un par de años, ¿no? Tan claro está que esto ya deberíamos de irlo superando, aunque nos aferramos a él en el fondo cuando decimos tan fácil esto es real o no, que incluso se ha hablado de que sostener todavía este tipo de perspectiva es sostener un realismo directo o ingenuo, que ya tenemos suficiente evidencia de montones de disciplinas que lo niegan. Para nosotros, claro, el punto es, bueno, si lo primero no se puede decir o aseverar, lo segundo tampoco, no hay bases aquí, no hay bases allá, ¿por dónde llevar adelante estos intentos interdisciplinarios, transdisciplinarios, que sí sabemos y reconocemos pueden generar diferencia a través de un método como esto de la realidad virtual y demás en personas que lo necesitan? Yo acá termino diciéndoles que sí hay muchas opciones también epistémicas que considerar y a las cuales asomarse, si se cree y se reconoce que vale la pena hacerlo para prepararnos para esa psicología y esa psiquiatría que viene en el futuro a corto plazo. Hay marcos de base como el llamado simulacionismo, como el llamado realismo virtual, como el llamado realismo expansivo. Yo hoy voy a destacar solo el realismo virtual. El realismo virtual, así como el realismo físico que antes mencioné, es una base epistémica de pensamiento que en este caso, de donde parte ya en principio, es que sí podemos hablar, claro, de una realidad, pero esa realidad puede contener diferentes realidades mundo. Y esas diferentes realidades mundo pueden involucrar ellas subconjuntos de entidades físicas o virtuales interconectadas, donde lo que es real en una y en otra acaece, claro que se puede designar, pero en grados. Y se proponen diferentes grados o diferentes, como una checklist, no una heurística, para establecer en la medida que algo sea o no real dentro de una de esas realidades mundo que están dentro de la realidad cosmos. Por ejemplo, para que algo sea real, tiene que existir como parte de esa realidad mundo en relación estable con las entidades que ahí coexisten según su membresía. Es decir, que para que algo sea real en una realidad dada, se requiere que exista como tal aun cuando nadie lo piense, como decíamos antes, ¿no? También para que algo sea real desde esta perspectiva, se puede decir como tal si ese algo puede afectar y ser afectado por otras entidades de la realidad que se está valorando. Esto nos ayuda también a entender por qué esa realidad, aunque virtual y ilusoria, afecta directísimamente a las personas con el aparataje perceptivo adecuado para que esto intervenga en la manera en que acostumbraba su aparataje cognitivo desarrollar su cotidianidad bajo la sintomatología depresiva, ¿no? Y después de ese tipo de afectación empezar a ver alguna transformación. Y finalmente, realidad como independencia, donde algo es real también si no depende de la mente de alguien para la existencia. Es decir, por supuesto que nuestros sueños no serían reales, nuestros sueños dependen enteramente de nuestra mente para su existencia, pero algo como una realidad virtual que se vivencia de la manera en que les empecé a hablar con el tipo de tecnología que ahora tenemos como tal, no depende de que alguien la piense para su existencia, sino que está basada en un asidero digital y también existente
más allá de que una persona se ponga o no ese aparato, ¿no? Los objetos tienen una ontología incluso digital ahí dentro que cumple con estos criterios. Esto, les digo, es un guiño epistemológico que nos ha traído el último año, año y resto, a partir de esas incursiones en desarrollos metodológicos para trabajar con personas con sintomatología depresiva en la zona del Caribe. Y creo que al momento es un promisorio referente para continuar esa marcha desde un trabajo interdisciplinario que aspire a lo transdisciplinario. Ya la pandemia nos trajo a tema, o está trayendo a tema muy frecuentemente, los diálogos entre depresión y nuevos medios, redes sociales, virtualización de espacios socioculturales. Y creo que la realidad virtual simplemente, y a partir de ya, va a ser uno más que va a empezar a pues ganar terreno, porque nos va a llevar además a experiencias que estamos mucho menos acostumbrados y con un impacto entonces emotivo y cognitivo muy poderoso, al menos en los próximos 10, 20 años. Se trata entonces de una perspectiva que invita y desde un marco de referencia como el que les mencioné a adentrarnos en esa complejidad sin rechazarla de entrada, así como permite también, vuelvo al tema anterior de Lucía, tomar como realidades esas construidas por las otras epistemologías y establecer su diálogo como parte de la complejidad. Les agradezco la oportunidad de este compartir y me disculparán, pero vuelvo a hacer el anuncio, ¿no? Estamos trabajando en esta zona, es una zona que necesita muchísimo de atención psicológica, atención psiquiátrica. Si alguno de ustedes, por favor, trabaja ya allí, conoce o cree que hay alguna posibilidad de apoyar, pues ahí está mi correo. Les agradeceré escribir y empezar a comentar para lo que se pueda eh, llevar la atención requerida a las personas. Y pues claro, y ahí las referencias del caso. Muchísimas gracias. Agradecerle la ponencia al doctor Michael Padilla. Yo me preguntaba ahora cómo dije sí a moderar esta mesa tan complicada. Eh, Aparte que me genera algo de angustia llevarle el tiempo a la gente así de formas estrictas. Eh, Algunas observaciones que quisiera compartir antes de abrir el espacio. No puntualmente como por cada ponencia, sino en general. Em, Creo que la mesa en sí misma, bueno, no la mesa, los ponentes y las ponentes, pues dan cuenta de la diversidad de enunciaciones epistemológicas que podrían existir en la clínica, en la aproximación a la investigación, en cómo intentar comprender un fenómeno o de pronto cómo el objeto de estudio sería el que tal vez dirija la posibilidad de cuál método nos podría acercar un poco a comprenderlo o un poco la problemática cuando intentamos forzar metodologías o validar unas o invalidar otras. Ahora que estamos en una época en donde se le da mucho peso pues al tema de la evidencia científica o de la medicina basada en la evidencia. Entonces, tal vez no es el problema tal cual la diversidad de epistemologías, sino si esa epistemología se torna en una hegemonía que excluye otros saberes o que excluye otras posibilidades metodológicas de explicar algunos fenómenos o algunos objetos de estudios, donde tal vez algunas metodologías, como el método científico, pues pueden tener un límite y tal vez eso pues habría como que reflexionarlo. También pensaba un poco en los residentes de psiquiatría, cuando sufren leyendo Popper con nosotros en el curso de psicoanálisis. Eh, Tal vez, tal vez, y es mi esperanza de pronto, después de escuchar estas ponencias, pues nos hayan comprendido un poco más en por qué lo leemos.
Y me remite al tema de la neutralidad valorativa, que es un tema pues ampliamente debatido, pero que me impresiona que en esta mesa pues toma pertinencia. Y toma pertinencia porque es imposible que uno se descoloque absolutamente de la formación o de formación, como decía Alejandro, que ya le da una plataforma pues de donde usted lee o ve o entiende las cosas. Y lo otro que decía Yeti de la experiencia personal, pues si bien uno no da cuenta tal vez en una ponencia estrictamente de esa experiencia tal cual, pues sí le atraviesa en su lugar de enunciación y creo que esas son como imposibilidades de eludir y siempre están entremezclados pues en la clínica, en la academia, en la investigación y creo que bueno, en la vida nuestra como sujetos. Entonces, de ahí me surgen algunas preguntas, porque creo que dependiendo desde qué lugares epistemológicos nos coloquemos en ciertas funciones, por ejemplo, terapéuticas, pues eso sí va a tener una incidencia pragmática en de dónde escuchamos o qué queremos escuchar o qué preguntamos o qué no escuchamos, o si escuchamos síntomas para diagnosticar o si escuchamos narrativas biográficas para entender el sufrimiento del otro, o si nuestro objetivo es estrictamente un diagnóstico o si es aliviar el sufrimiento de algún sujeto que padezca de algo. Entonces, bueno, ahí nos lleva la epistemología también como a problemas éticos en la clínica, por ejemplo, y eran algunos puntos que por ahí quería eh, transmitir. Entonces abro el espacio a los ponentes, las ponentes y a las personas que quieran participar. Bueno, muchas gracias a todas, todos y todas por esas presentaciones. Eh, Tengo dos preguntas, una para Michael, bueno, principalmente para Michael, ¿cómo lo piensa usted? No estoy preguntando por el beneficio, digamos, de la realidad virtual en tratamiento para personas que sufren de síntomas depresivos, sino más bien cómo piensa usted desde la episteme que explicó de lo real y lo no real, ¿verdad? Porque aunque algo no sea real o tangible desde esa materialidad, hay una vivencia también, hay una experiencia, ¿verdad? Con o sin objeto, ¿no? Y yo lo pienso mucho también desde, digamos, desde el campo psi, pensar la experiencia de la fantasía, la experiencia de los sueños, la experiencia del delirio, las experiencias con sustancias, que también Yeti lo mencionó, y también podría pensar en la experiencia de los flashbacks en trauma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un poco, cómo podría usted responder a eso, a esa pregunta mía? Y la otra sería un poco más dirigida hacia la doctora Ryan Toss y el doctor Barquero. No sé si podría hacer solo una pregunta, a ver si pueden responder algo. Pensar, en la mañana hablamos un poco de la depresión, no como síntoma, sino se habló como síndrome, ¿no? Como síndrome de pensar ese conjunto de signos y síntomas y no tanto como una enfermedad o como lo que entendemos desde la medicina, que está sano, que está enfermo, porque todavía no podríamos decir exactamente que está enfermo en la depresión, ¿no? Hay hipótesis biológicas y neurobiológicas que están haciendo ciertas puntualizaciones, pero al final no podemos dar una razón fisiopatológica clara, ¿no? Entonces, pensando esto, que claramente hay una importancia, por ejemplo, en definir ese, que también es otra palabra que se mencionó, trastorno, ¿verdad? No enfermedad, sino trastorno, que es importante definir esto a nivel, o sea, que hay una importancia a nivel epidemiológica para la investigación,
o para, por ejemplo, las personas que buscan derechos de apoyo a nivel social, a nivel político, a nivel comunitario. Pienso mucho, digamos, en las evaluaciones o valoraciones de pensión, ¿verdad? Por ejemplo, estoy poniendo solo ejemplos y que no, digamos, la pensión no se evalúa un diagnóstico, sino el deterioro, principalmente sea cognitivo, etcétera, que una persona podría presentar por su trastorno o síndrome, ¿verdad? Me gusta más ya como que vayamos avanzando. Y entonces, hablamos de forma abusiva también de depresión como enfermedad en la medicina. O sea, es una pregunta también que lanzo y lo lanzo mucho porque es muy común ver en redes sociales la enfermedad de depresión ya es como una situación dada y hay una transmisión también comunitaria, pienso, comunitaria masiva hacia eso. Y regresando al tema del síntoma, el síndrome depresivo, ¿verdad? Que uno podría entender esto. También, y entiendo esa importancia a nivel epidemiológica, investigativa, social, comunitaria, pero ¿cuál es ese promedio de la normalidad, verdad? ¿Cuál es ese promedio de la normalidad que mucho también vemos en estudios cuantitativos en seres humanos y voy más allá en sujetos, ¿verdad? Que tienen ya un nivel de complejidad evidenciado ya por particularidades en sí mismas biológicas. O sea, todos aquí tenemos particularidades biológicas, diversidad biológica. Somos seres humanos, pero en sí mismo, sin enfermedad, podríamos tener diversidades biológicas, económicas, ¿verdad? Absolutamente importante el nivel económico de cada persona, el acceso a una alimentación sana, por ejemplo, o solo una canasta básica, o tengo accesos ahora ya a alimentos gluten free, orgánicos, que no tienen pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Sociales, familiares, ¿verdad? Podría seguir, y singulares, o sea, hay singularidades también psíquicas pensando en vivencias subjetivas del pasado, ¿verdad? O sea, se nos complejiza el ser humano. Yo siempre les digo a mis estudiantes de medicina que rotan conmigo, o sea, el estudio de la medicina es algo muy complejo. No hay, no, porque siempre pensamos la medicina desde un reduccionismo muy biológico y desde un lugar muy abstracto, ¿no? El órgano, el sistema, perdón. Gracias. Entonces, de hecho en la mañana, no sé, ya se fue el compañero que hizo preguntas sobre la formación en medicina. Yo siempre también le menciono a mis estudiantes que la psiquiatría, aunque somos como la especialidad un poco discriminada porque realmente hubo una lucha por posicionarse como una especialidad médica, pero a pesar de esto, creo que la psiquiatría tiene la potencialidad de ofrecerle a la medicina hacer una ruptura epistemológica, porque cuando una persona, un médico general trabaja en un EVA y se enfrenta también a ese paciente policonsultante, ese paciente que llega con esa cefalea crónica, esa lumbalgia crónica, el síntoma psicosomático, a un montón de situaciones que también tienen un origen emocional, tienen un origen también psíquico, ¿no? Y creo que eso no es solo materia de atención de la psiquiatría. Creo que también la medicina tiene un deber con atender este sufrimiento emocional que se representa en lo orgánico. Entonces, y también pienso esto relacionado, mi pregunta, esta complejidad del ser humano a ese termostato afectivo y emocional del que hablabas, ¿verdad? Como qué difícil, ¿dónde está ese equilibrio? También lo mencionó un poco Alejandro pensando en los criterios, digamos, de tener una patología renal. Por ejemplo, también se han repensado los criterios de los perfiles lipídicos, constantemente han cambiado, ¿verdad? Entonces, es un tema que se las trae, es sumamente complejo. Y de esto, pensarlo, el tema, Alejandro, de los indicadores, ¿no? Porque, o sea, un indicador puede ser ya algo demasiado complejo.
¿sí? Un indicador. Por ejemplo, pienso en la depresión o lo que estamos intentando reconocer que es la depresión, y una persona podría decir, bueno, un factor que, algo que podría relacionarse a mi depresión, el abandono de mi padre en la infancia, pero otra persona puede decir, no. A mí no me afectó que mi papá me abandonara porque no tenía un vínculo cercano, porque me agredía a mi madre, porque para mí fue más bien una salida, ¿verdad? El abandono de mi padre. Entonces, yo solo pongo estos ejemplos así, sumamente concretos, para comprender la complejidad, ¿verdad? A la que nos enfrentamos cuando hablamos de depresión. Gracias. Muchas gracias a todo el panel. Muy buena discusión sobre el tema de la realidad virtual. Cuando yo veía estas imágenes, pensaba en las imágenes mentales, en las distorsiones cognitivas y pensaba en cómo utilizar estos recursos precisamente para trabajar esas distorsiones cognitivas. Entonces, me gustaría saber si hay algo al respecto. Lo otro es poco, si diciendo dónde me sitúo yo con todo esto, yo creo firmemente que existe un desajuste evolutivo, precisamente, estoy convencido de eso. Creo que hace 100 años los seres humanos teníamos una alimentación distinta, no teníamos luces que nos disminuían la secreción de melatonina, no había contaminación que tenemos hoy en día, el estrés persistente no existía de la forma como lo conocemos. Entonces, yo no sé, Yeti, tal vez nos pueda ampliar un poco más sobre el tema del desajuste evolutivo que desde mi punto de vista viene a ayudarnos a entender esto de una mejor manera. Muchas gracias por la pregunta. Para el caso de la primera pregunta, creo que además me da la oportunidad de traer un poco a tierra la reflexión, esta epistemológica, que vale mucho la pena el espacio. Cuando proponemos el giro este epistémico desde esta forma de ver las realidades, creo que lo que hay que subrayar es que parece ser urgente que la dejemos de ver como una división de clases y la veamos como una ocurrencia o acaencia en grados. Como les puse ahí en la diapositiva en su momento, uno de los premisas del posicionamiento del realismo virtual tiene que ver con que lo real lo es en grados, según la realidad a la que estemos haciendo referencia. Entonces, lo que yo intenté aludir con las tantas veces que tocaba la mesa no es nuestra subyacente tendencia a categorizar por clase, esto es real o esto no, esto si lo toco, si existe, si yo no estoy, entonces es real y tal. Eh, la problemática asociada a eso es todo lo que dije. Sabemos que ya de por sí tenemos evidencia al respecto, no hay nada como tal que siquiera sea sólido como lo pensamos. Todo eso es una conceptualización cognitiva a partir del percepto que tenemos. Ahora, para ya la pregunta suya más puntual, las implicaciones que esto tiene para la realidad, para la práctica, para la clínica y política incluso, aludo a lo que a la pregunta que lanzó también la doctora, es que si dejamos de ver las cosas en clases, usted me preguntó, ok, pero para usted entonces, ¿qué es real o qué no? No, es que no lo veo en clases. Depende de la instancia por la que usted me pregunte, le diré entonces respecto a qué grados algo es real en la realidad en la que me lo pregunte. Y ojo aquí la consecuencia, muy práctica. Decía la doctora sobre esto que ocurrió cuando el Asperger salió o no de la clasificación en la que estaba. Lo que había de fondo ahí es que, ok, si ya no es de esa clasificación, lo que nos están diciendo los que saben es que ya es otra cosa que no era antes. Ya se dieron cuenta que es otra cosa.
y la política que tenemos es para las cosas que son de este otro tipo, y quien puede obtener esa atención es quien tenga esa situación no diagnóstica de este tipo. Es ese problema y esa locura, diría uno, ¿no? Para usar el término súper entrecomillado, es cómo que de un día para otro alguien ya no puede tener los servicios a la mano que antes tenía solo porque salió de esa clasificación. Tiene que ver con el pensarnos en clases en ese tipo de categoría. Si lo pensáramos distinto, si lo pensáramos por grados, entonces sería muy fácil reconocer que el mismo cumplimiento en la misma medida en que en la heurística que mencionaba, el autismo, por ejemplo, cumple con esa heurística en ciertos grados, el Asperger también lo cumple. Por ejemplo, el Asperger como tal no cumple aquello de que pueda ser independiente a las mentes como calificación. Tampoco el autismo como tal. Ambos cumplen, por ejemplo, el criterio de afectación. Ambos, sin embargo, por el rol existencial que tienen en la realidad en la que coexisten, pueden afectar a una persona, pueden afectar una sociedad en su discurso político sobre diversidad, el que sea. Entonces creo que el punto ahí clave es esto de no verlo, ¿verdad? Incluso en su pregunta está de fondo lo que todos tenemos de fondo si no nos damos el tiempo de terminar de sacudirlo, y es, ok, pero para usted, ¿cuál es la división? No, es que el punto es que la división se vuelve una lógica difusa según una heurística por grados de existencia. Creo, no sé, que por eso ejemplo que ponía la doctora se presta, ¿no? Porque si yo lo veo por grados, entendería que son lo mismo ambos diagnósticos, en tanto su afectación para la persona es indiferenciable ontológicamente ahí en su realidad. Si lo pienso por clases, entonces entiendo la lógica de por qué de repente ya no puedan recibir un servicio o un subsidio o el que sea si no lo tiene. Porque lo que estamos diciendo al final es que ya no es lo que era y ahora son cosas totalmente aparte. Entonces creo que eso de fondo es ojalá lo que se entienda como la utilidad de hacer ese cambio en la forma de pensar esa realidad que tenemos. Aquí propuse, les hablé de 3 de los enunciados dentro de este realismo virtual. Hay otros 2 más que no tenían tanta prioridad aquí de discusión. Uno es el de ilusoriedad, por ejemplo, pero creo que en todo caso a lo que vamos, y esto va para adelante, es que habrán más, porque estamos empezando a descubrir, si nos damos ese chance, grados de realidad y afectaciones en las que unas instancias o que las instancias pueden tener según la realidad a la que hagamos referencia. Y creo que eso sería, no sé si al respecto de la pregunta, ok, gracias. Con la pregunta del compañero, lo que no entendí era el concepto, me dijo algo cognitivo que si conocía sobre... em, claro, claro, claro. Por supuesto que sí se ha hecho al respecto, y antes en una pausa la doctora también me hacía una alusión a que parece que lo que está haciéndose es justo resignificando ese escenario que usted le llama, o esa representación, como sea que lo queramos concebir. El ejemplo más productivo o promisorio de lo que usted encontrará ahí con hacer búsquedas, muchas referencias, es justo con estrés postraumático. Con estrés postraumático, donde tenemos esos referentes contextualizados, escenificados de la situación que dio origen, ¿no? O que está asociada con la reacción propia de ese estrés postrauma. Hay todo un programa de trabajo con diferentes temas, vamos a decir. Eso sí, que el más explorado por cuestiones de dinero es el militar,
donde situaciones catastróficas asociadas con la guerra, el vivirla, sea del lado de la milicia o sea del lado civil, se están trabajando y resignificando con muy buenos resultados. Eso sí, siempre y de momento en un arreglo clínico donde hay la persona que está con la realidad virtual, ¿no? Que tiene puesto todo su aparataje, el clínico que está a su lado haciéndole toda una experiencia guiada, tal cual si fuera la experiencia en la clínica de la resignificación cognitiva tal, y un técnico, correcto, y un técnico que está también trabajando al lado con lo que el escenario virtual está mostrando, ¿no? O el curso que está teniendo. Entonces, para ese tipo de interés, creo que esa sería la línea que mejor lo está trabajando y que ya tiene más resultados como para tomar en cuenta. Sobre la medicina evolutiva y la nueva perspectiva, de verdad es una tendencia relativamente reciente, entonces yo recomiendo leer ese libro que yo te lo había pasado, ¿verdad? Creo, en una conferencia que hicimos. Bueno, es ese, el de Good Reasons for Bad Feelings, me parece muy útil. No creo que haya mucho avance en psiquiatría, si es más en otra área, en otras áreas de la medicina. Pero sí, digamos, pensarlo como síntoma es más por buscar qué es lo que está produciendo ese malestar, ¿verdad? Y la parte del termostato como en las enfermedades autoinmunes o, ¿verdad? Pensar, pero obviamente la experiencia, cada uno tiene, o cómo se vive la experiencia es un aspecto tan individual que hasta en gemelos se ha encontrado que el mismo evento se vive diferente, ¿verdad? En gemelos idénticos. Y el otro punto es sobre diagnóstico. O sea, si decimos enfermedad, si decimos trastorno, condición, síndrome, pues pucha, es complicadísimo y yo no me animaría a responder. Voy a hacer una reflexión desde la sordera. Cuando cuando yo terminé medicina y empecé mi tesis, que era sobre la sordera, entonces a nosotros nos daban cursos que se llamaban estructura y función normal. Entonces la sordera era normal, entonces era una enfermedad. Cuando fuimos a presentar la identificación del gen en Washington, había una manifestación de personas sordas afuera, porque los están tratando como una enfermedad, ¿verdad? Entonces ya, sí, obviamente no es una enfermedad, es una discapacidad, pero no, dentro de la cultura sorda hay grupos que lo que defienden es que es una cultura y es un idioma diferente, ni siquiera es una discapacidad. Entonces, creo que el nombrar las categorías de cierta forma a veces es un asunto más político. Por ejemplo, unir las dos depresiones, habían claros conflictos de interés, ¿verdad? Para aumentar el mercado. O cuando se define que es síndrome de estrés postraumático. O sea, se define porque antes se hablaba del war shock o algo así, ¿verdad? Después de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pero empiezan a llegar todas estas personas de vuelta de Vietnam con algo terrible y había que definirlo y había que dedicar recursos para la atención de estas personas que estaban con un sufrimiento muy espantoso y que no se sabía qué era. Entonces, políticamente se define un diagnóstico para dedicar recursos para atender a algo que es un problema, no es un, o sea, lo convierten en un problema médico que tiene que ser visto por psiquiatras y demás, pero al final es un problema porque hay guerras. Bueno, y hay trauma, y, ¿verdad? Entonces es como, yo a veces pienso que es más una decisión política lo de darle ese peso para decidir que hay recursos.
Una tiene que ver con los indicadores. Pues, en efecto, un indicador puede ser súper complejo. Entonces hay que echarse para atrás si uno quiere y decir, bueno, ¿y por qué tengo que usar un indicador? Yeti decía una de las respuestas. Bueno, yo, de si yo quiero hablar de la cosa y cómo mido si esa cosa varió o no varió, ¿verdad? Tengo que tener un punto de referencia, porque si no hay punto de referencia no puedo hablar de variación. Pero es una manera de estudiarlo, ¿verdad? Pero sí, en efecto, un indicador puede ser muy complejo. Yo redondearía la respuesta con lo que dijo Jorge ahora en su intervención de tal vez el problema no es que haya muchas epistemologías, el problema es que se absolutiza una y se satanizan las otras y se prohíben. La otra, que tiene que ver si es trastorno, enfermedad, yo pensaba, un partido de fútbol es un evento deportivo, es un evento político, es un evento social, es un evento de todos, ¿verdad? Esto, ya te decía al principio, bueno, no quise quitar ninguna porque creo que todas tienen un lugar, ¿verdad? Pero tienen un lugar dependiendo de lo que usted esté viendo enfrente, ¿verdad? ¿Verdad? Así como hay lupus, lupitus y lupotes, ¿verdad? Hay depresiones, depresioncitas y depresionzotas, entonces usted tendrá que ver qué es lo que tenga enfrente, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Bueno, yo quiero hacer dos comentarios, en realidad. Y dije que uno, pero son dos. Uno tiene que ver con lo que planteabas hace un ratito. Yo me estaba leyendo hace poquito un libro que se llama Políticas de Salud Mental en América Latina. Es una compilación de ensayos y son ensayos sobre Chile, sobre México, sobre Colombia, sobre Brasil, sobre Argentina. Y si uno revisa son recorridos históricos sobre las políticas de salud mental en estos países. Y de lo que uno se da cuenta es que cuando son buenas políticas es porque hay un compromiso social y político con todas las personas que están en condiciones de vulnerabilidad y se acabó. Y si hay una política social verdaderamente comprometida con todas las poblaciones vulnerables, hay una buena política de salud mental. Y si no, no. Y hago el comercial para decir, bueno, ustedes tal vez saben la pésima ley de salud mental que se aprobó el año pasado en este país y que poblaciones vulnerables se acercaron a la Asamblea Legislativa, pero como la gente tiene ese concepto de salud mental tan reducido, los diputados no escucharon a las personas usuarias de servicios de salud mental. Y esa ley es absolutamente simplista y reduccionista y peligrosa, les voy a decir, pero no les voy a decir por qué para que se la lean. Y la otra cosa que quería comentar tiene que ver con lo que Michael, ¿verdad? Es tu nombre, con lo que planteaba Michael, porque a mí me parece muy interesante. Bueno, voy a decir desde Freud, porque seguro no puedo evitar decirlo, ¿verdad? Pero desde Freud se ha trabajado, por ejemplo, que la estructuración delirante es un recurso del sujeto para tratar de salir de una situación que lo tiene todavía en peores condiciones. Y estoy diciendo esto para decir que hay mucho trabajo que hacemos los seres humanos para salir de ciertas condiciones y que hay muchos recursos. Entonces ahora estabas hablando un poquito de realidad virtual y yo les comentaba así como en cortito por aquí, que por ejemplo en la película Her se ve eso. Hay un hombre que está pasando por un duelo, entra en relación con una mujer virtual y esto le permite hacer el duelo que no estaba pudiendo hacer. Pero está la literatura. Yo también estuve por una tesis trabajando porque yo no sabía nada de videojuegos, tuve que aprender mucho, por una tesis sobre videojuegos. También los videojuegos son recursos que utilizan muchísimas personas para tramitar cosas emocionales, la literatura, el cine. Es decir, que hay una como dimensión de creación de un topos, como de un lugar extra, de un lugar que no es, como decías, tocando la mesa, como de esta realidad, sino que es una construcción psíquica y que tiene que ver con la tramitación de situaciones emocionales y que los seres humanos históricamente y también los que están más como más atascaditos en la condición subjetiva también construyen recursos de esta índole para tratar de ir tramitando las situaciones o entendiéndolas. El juego en los niños, la fantasía en los niños, es decir, hay un montón de cosas que nosotros vamos construyendo y creando
que son como un trabajo psíquico para tratar de salir de cosas en las que estamos embarados. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, entonces invitarles a que se hagan presentes mañana para la tercera mesa que empezaría a las 9 de la mañana del tratamiento de la depresión y a la 1 de la tarde tendríamos el cierre con la mesa de ética y depresión. Si vienen un poquito más temprano a las 9, pues por ahí se toman.